Una civilización que utiliza un sistema de agujeros negros que acaban formando agujeros negros de gusano para transportarse a lo largo y ancho de la Vía Láctea, de forma semejante a las estaciones en el metro, de manera que se comunican con civilizaciones inteligentes, avanzadas, que son capaces, mediante un cierto dominio de las leyes universales de la matemática y de la ciencia, construir una máquina con forma de dodecaedro que es capaz de viajar a lo largo de este sistema intricado de agujeros negros de gusano hasta llegar al centro de la galaxia, donde hay una especie de aglomeración de naves y de distintas civilizaciones, siendo esta civilización en particular una civilización de ingenieros que tratan de contrarrestar la consecuencia de la expansión del universo, que es la creación de un espacio cada vez más vacío, a partir de una ingeniería de proporciones estelares, en dimensiones casi galácticas. Esta civilización se contacta con la Tierra y envía una onda de radio desde la estrella Vega. Esta onda de radio contiene un mensaje codificado en código binario desde un mecanismo de polarización que permite que ese mensaje se encuentre oculto dentro de las ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz desde la estrella Vega, que se encuentra a 26 años luz de la Tierra, y al captarla unos radioastrónomos decodifican la señal y encuentran que se trata de la primera transmisión de televisión enviada por la humanidad, que los extraterrestres captaron y enviaron de vuelta a la Tierra, y al mismo tiempo se encuentran instrucciones para la construcción de una máquina. Este es el argumento de la novela del célebre cosmólogo Carl Sagan, titulada Contacto. Contacto explora la posibilidad de que en un universo tan inconmensurable, tan inmenso, potencialmente infinito como en el que vivimos, considerando que los elementos químicos que constituyen las bases nitrogenadas del ADN, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, son los elementos más abundantes en el universo y que son producidos continuamente por estrellas mucho más grandes que el Sol, que al explotar en supernovas esparcen esos átomos de esos elementos, y esos elementos con el tiempo podrían unirse para formar moléculas de ADN, y considerando que existan planetas que tengan condiciones favorables, podría pensarse en procesos de evolución que den como resultado formas de vida inteligentes. Con eso en mente, Carl Sagan se propone a desarrollar una historia en donde una civilización mucho más avanzada que la de la Tierra contacta a la humanidad comunicándose a través de ondas de radio. Y resulta que el problema de encontrar vida en el universo ha hecho que los científicos busquen forma de identificar posibles señales provenientes de civilizaciones avanzadas. Si pensamos en una civilización hipotética que se encontrara a 100 años luz de distancia, estaríamos viendo a través de los telescopios esa constelación o ese sistema planetario donde vive esa civilización hipotética, pero 100 años en el pasado. Asimismo, ellos nos estarían viendo en el siglo XX, 100 años en el pasado, porque es lo que se demora la luz en viajar de un lugar a otro, de la Tierra a esa estrella hipotética o viceversa. Si ya pensamos en una estrella que se encuentra a 1000 años luz de distancia, nosotros estaríamos captando esa estrella como era 1000 años en el pasado y viceversa. Ellos, hipotéticamente, si hubiese una civilización en esa estrella a 1000 años luz, nos estarían captando como éramos hace 1000 años. Si ya pensamos en una civilización que se encuentra a 1.000.000 de años luz, dicha civilización estaría captando a la Tierra como era hace 1.000.000 de años y viceversa. Nosotros estaríamos captando esa constelación, esa estrella, ese sistema planetario como era hace 1.000.000 de años, y así sucesivamente. De manera que si se llegara a detectar una onda de radio que no fuese producida por fenómenos naturales y que aludiera a la presencia de una civilización avanzada, el riesgo es que si fuera una civilización muy lejana, posiblemente estaríamos captando una onda que lleva miles de millones de años o al menos cientos de años luz viajando por el espacio como mínimo, y es posible que la civilización que la haya emitido ya ni siquiera exista, porque hasta ahora esa onda de radio, ese mensaje nos ha llegado. En la obra de Carl Sagan, la radioastrónoma Ellie, que se llama Eleanor, trabaja en un proyecto dedicado a detectar dichas ondas
de radio en diferentes espectros y frecuencias que viajan a lo largo del universo en esperanza de encontrar formas de vida inteligentes. Durante 5 años el programa se estanca, no encuentran absolutamente nada y están a punto de cerrarlo hasta que captan una señal inusualmente potente proveniente de la estrella Vega. Decodifican la señal y encuentran que la señal transmite una serie de números primos. Los números primos son aquellos números que solo pueden ser divididos por ellos mismos y por 1, no tienen más divisores y por lo tanto son unos números que no pueden esperar emerger de una serie de ondas electromagnéticas fruto de un fenómeno natural. Los números primos son testimonio de que una inteligencia está detrás de esa onda electromagnética proveniente de Vega, que es una estrella que se encuentra a 26 años luz. Indagan sobre la naturaleza de la onda y a través del estudio de la polarización descubren que hay un mensaje oculto dentro de esa secuencia de números primos. En este momento ya se involucra la presidenta, que es una mujer en esta historia, se involucran diferentes secretarios, ministros, y al proyectar el mensaje descubren que decodificado dentro de la secuencia de números primos, dentro de la onda de radio enviada desde Vega, hay una imagen, y al proyectar la imagen y reconstruirla se encuentran con un águila, con una esvástica y con Hitler saludando al mundo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1936. Naturalmente la presidenta, los ministros quedan pasmados ante la imagen de Hitler, es decir, los alienígenas enviaron su primer mensaje a la humanidad y ese mensaje contiene la imagen de Hitler saludando al mundo en los Juegos Olímpicos. No es que los alienígenas sean nazis o que los nazis hayan logrado sobrevivir y hayan colonizado el sistema solar Vega. No, lo que sucede es que la primera transmisión televisiva en la historia de la humanidad fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1936 y esa onda, y esto es verdad, esto sí no es ciencia ficción, la onda en donde Hitler saluda al mundo en la inauguración de los Juegos Olímpicos en 1936 lleva viajando por todo el universo desde 1936 hasta la actualidad a la velocidad de la luz. Luego, si una civilización lejana tuviese forma de captar y de decodificar esas ondas, lo primero que verían de la humanidad es a Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos. Y esto es cierto, esto no es ciencia ficción, ya que fue la primera onda de radio enviada a través de una transmisión televisiva que se está propagando a la velocidad de la luz por el universo. Luego, efectivamente, lo primero que los habitantes de Vega captaron fue esa transmisión de televisión y la enviaron de vuelta a la Tierra. Pero resulta que debajo de la imagen de Hitler, que es la primera transmisión televisiva, nos encontramos con un tercer mensaje que al decodificarlo los astrónomos se encuentran que se trata de 30.000 páginas, desde la página 10.000 hasta la página 40.000 de información. En este momento ya forman una coalición de naciones, cooperan incluso con los soviéticos porque la historia se sitúa en plena Guerra Fría. Los soviéticos envían unos expertos y al analizar esas 30.000 páginas de información llegan a la conclusión de que se trata de una posible serie de instrucciones para la construcción de una máquina, ya que hay múltiples referencias que se repiten en una página y que hacen referencia a la página inmediatamente anterior o a las páginas anteriores. Por lo tanto, especulan que se trata de una serie de instrucciones para la construcción de una máquina. Logran descifrar esas 10.000 páginas de información y efectivamente se trata de un manual para la construcción de una máquina. Los países se reúnen e inicialmente algunos protestan, afirman que posiblemente esta máquina podría ser un caballo de Troya, que no hay garantía de que no sea un portal y que los alienígenas vengan a invadirnos o que destruya el planeta, pero deciden eventualmente construir la máquina y al construirla se genera un revuelo a nivel mundial. Distintos fanáticos religiosos hacen diferentes interpretaciones, se trata del demonio, se trata de Dios, el segundo advenimiento de Cristo, el apocalipsis. Algunos neonazis afirman que ya que los alienígenas enviaron la imagen de Hitler en los Juegos Olímpicos significa que son los nazis los que se están comunicando desde Vega, un caos que muestra
el lado más oscuro del misticismo y el fanatismo, del fundamentalismo religioso. Se construye la máquina, ocurre un sabotaje y la destruyen, la máquina estadounidense, muere uno de los tripulantes porque la máquina no era un dispositivo militar, sino que en el interior tenía 5 sillas. Luego los alienígenas estaban diciendo que querían que 5 humanos en representación de la humanidad fuesen a comunicarse con ellos. Especulaban que la máquina se trataba de algún medio de transporte, era en realidad una nave. Al morir Drumlin, uno de los que había sido elegido para ser representante de la humanidad dentro de la nave, Ellie, la protagonista, es escogida en su lugar, es acompañada por el Premio Nobel de Física, que en este mundo imaginario de Sagan es un nigeriano que ha logrado desarrollar una teoría de la superunificación de las fuerzas, es acompañada por un chino, es acompañada por un ruso y es acompañada por un hindú. Los 5 representantes de la humanidad se meten a la nave con forma de dodecaedro, la nave se activa y sienten que caen a una gran velocidad como si estuvieran atravesando las profundidades de la Tierra hasta llegar al núcleo terrestre. Sin embargo, lo que ocurre es que comienza a girar el dodecaedro, comienzan a girar los distintos componentes de la máquina que habían sido creados utilizando industrias desconocidas en la Tierra, combinaciones de elementos químicos que resultaban nuevos para los ingenieros químicos y que ellos lograron ejecutar gracias a que siguieron a la perfección las instrucciones que se encontraban en las 10.000 páginas que enviaron los alienígenas de Vega. Y resulta que la máquina logra crear un agujero negro, la máquina atraviesa el agujero negro y viaja a lo largo de diferentes estrellas, mostrándole la belleza deslumbrante de la Vía Láctea a los 5 tripulantes de la nave que van en representación de la humanidad, hasta que finalmente llegan al centro de la galaxia y aterrizan en una isla que es una perfecta imitación del clima de la Tierra, el océano, el cielo terrestre, pero en realidad es toda una ilusión creada por los alienígenas. Se encuentra en el centro de la galaxia, se quedan dormidos y mientras están dormidos los alienígenas se meten a sus cabezas, ven toda la información de sus vidas, sus más íntimos anhelos, y luego aparece una puerta en la isla, cada uno abre la puerta, atraviesa la puerta y se encuentra con el ser que más quieren. Los alienígenas que quieren comunicarse con los terrestres dedujeron que la mejor forma de contactarse con los terrestres no es mostrando su verdadera apariencia porque corren el riesgo de asustarlos, sino que adoptan la apariencia de los seres que más quieren, los 5 representantes de la humanidad, y en el caso de la protagonista, el alienígena toma la forma del papá, del difunto papá de la protagonista. Sin embargo, la protagonista no cae en el engaño y sabe que no se trata de su papá, y el alienígena tampoco trata de fingir que es el papá, pero le habla como si fuera el papá porque le han leído la mente y tienen en cuenta todos los recuerdos que ella alberga del papá y lo emulan perfectamente como si fuera un ser de carne y hueso. El alienígena les explica por qué decidieron contactar a los humanos y resulta que ellos son unos ingenieros cósmicos que contactan a civilizaciones que tienen esperanza de llegar a cierto grado de desarrollo tecnológico para evitar que se autodestruyan, tratan de monitorearlos, pero no van a intervenir como unos padres o como el principio de realidad en el psicoanálisis, sino que van a dejar que la humanidad se desarrolle libremente, pero les mostraron un atisbo de lo que significa la vida en el universo, porque la Vía Láctea está llena de otras civilizaciones, y de hecho hubo una civilización más antigua que la de estos habitantes de Vega, que fueron los que construyeron los agujeros negros, pero no dejaron rastro. Asimismo, el alienígena, asumiendo la forma del papá de la protagonista, le comenta a Ellie que hay una inteligencia cósmica que ha dejado códigos dentro de los números irracionales, particularmente de pi. Pi es el resultado de dividir la circunferencia de un círculo en el diámetro, es un número irracional, y cuando se calcula cierta cantidad astronómica inconmensurable de dígitos de pi, 10 a la 26, comienza a surgir una secuencia de ceros y unos, y esos ceros y unos albergan un mensaje de una inteligencia que ya ni siquiera es una civilización, sino que es la Nous de Anaxágoras, es decir, es la creación del universo, es la fuerza responsable de las leyes de la naturaleza. Ellie vuelve a la Tierra junto a los otros 5 tripulantes y resulta que en la Tierra nadie les cree lo que ha ocurrido porque llegan un día antes, viajan en el tiempo, llegan en el pasado un día antes de cuando esperaban llegar para el nuevo milenio del 2000, pero llegaron el 31 de diciembre de 1999, y en la Tierra los acusa
el secretario de Defensa de ser parte de una minuciosa conspiración y por lo tanto no les creen porque Eli no trajo ninguna evidencia. La cámara que había utilizado para tomar fotos de las estrellas del centro de la galaxia misteriosamente ya no tenía registro de ninguna fotos ni de ningún video y la máquina no tenía señales más allá de una cierta exposición a radiación que los escépticos de la Tierra le atribuyeron a algún plan de los soviéticos y algún plan de un tal Haden, que era un capitalista dentro de la trama de la historia, que había estado financiando la construcción de la máquina. Antes del viaje, antes de que se completara la construcción de la máquina, Eli se había reunido con unos fanáticos religiosos y habían discutido la cuestión de el Dios en la ciencia, concebido como las leyes de la naturaleza, la matemática, y el Dios personal de las religiones que juzga, que tiene un criterio moral. Y Eli había atacado duramente a los fanáticos con su escepticismo científico. Sin embargo, ahora se había invertido la situación porque era ella la que tenía un testimonio casi religioso de haber viajado a lo largo de distintos agujeros negros hasta el centro de la galaxia, haberse encontrado con unos alienígenas que adoptaron la forma de sus seres queridos, no tenía ninguna evidencia empírica y pretendía que todo el mundo le creyera. Por lo tanto, ahora las personas eran los escépticos y ella era la que estaba haciendo un salto de fe con su relato. Pero al final Eli decide que necesita encontrar una prueba y comienza a decodificar pi utilizando los algoritmos de decodificación de Argos, que es el nombre del proyecto de radiotelescopios que captaron el mensaje de la civilización de Vega. Y al final de la obra resulta que al descifrar varios dígitos de pi, los números comienzan a formar un enorme círculo y ese es uno de los mensajes de la inteligencia cósmica que creó el universo, que esperó a que después de miles de millones de años de evolución surgieran formas de vida medianamente competentes en matemática, pudiesen dividir la circunferencia del círculo en el diámetro, encontrar pi, descifrarlo dentro de algunos cientos de años hasta cierto número de dígitos porque es interminable y encontrar ese mensaje oculto que da a entender que Dios es un matemático. La novela de Sagan plantea varias cuestiones importantes desde el punto de vista de la filosofía. La primera es la universalidad de las matemáticas. ¿Son las matemáticas una construcción puramente humana? Un lenguaje que es un sistema de referencia descriptivo y representativo de una realidad parcial que solo tiene sentido para los humanos, o si al contrario la matemática constituye un lenguaje universal que forma la esencia o lo que los presocráticos denominaban el arjé. Esa es una pregunta epistemológica metafísica sobre la naturaleza de la realidad, sobre la objetividad del conocimiento, muy importante, pero hay que decir que lo más probable es que ese lenguaje matemático dependa del sentido que se le agrega fruto de un proceso histórico que no se puede reconocer, la transición de los números romanos a los números arábicos. Todo el desarrollo actual de la ciencia responde a unas dinámicas sociales e históricas de construcción de sentido, de acuerdos, de marcos de referencia que difícilmente pueden tener una universalidad como la que les atribuye Sagan. Al mismo tiempo se deja el interrogante de cuál sería la reacción en el plano teológico, religioso, moral y cultural y de la mera opinión pública de hallar un mensaje enviado por una civilización extraterrestre.